bueno, vamos a seguir este esquema. Empezaremos con una pequeña introducción para situarnos en contexto. Luego veremos 3 puntos de definición, de dimensionamiento y requisitos de instalación para recordar los puntos importantes de las chimeneas colectivas, qué son, la tipología, cómo se calculan, aspectos a tener en cuenta, para que estemos todos en la misma onda. Y finalmente terminaremos explicando pues, las distintas soluciones que recomendamos para obra nueva y sobre todo las de soluciones para renovación. A este último apartado es el que dedicaremos más tiempo, porque también es la que a día de hoy está dando más problemática y en la que realmente pues, hay que ofrecer soluciones correctas, ¿no? Bien, pues sin más empezamos por el primer punto. Estamos hablando siempre en este caso, en esta aplicación de edificios de viviendas en altura que tienen instaladas calderas murales de gas individuales de potencia hasta 70 kilovatios, aunque bueno, lo más habitual siempre son pues, 24 o 30 kilovatios. Pueden ser calderas, pueden ser también calentadores. Ambos tipos de aparatos son válidos para estas soluciones, ¿no? Sabemos que según el RITE es obligatorio la educación por cubierta, por tanto, esto es lo que hay que cumplir, ¿no? En obra nueva es totalmente obligatorio y en obra de reforma pues hay algunas excepciones que también iremos viendo. Y en este tipo de aplicaciones estamos evacuando los productos de la combustión de forma colectiva, con un máximo de calderas de 2 aparatos por planta. Hablaremos también de 2 casos diferenciados, ¿no? El primero es el de obra nueva, en el que siempre es obligatorio cumplir la educación por cubierta, en el que también tenemos que meter una caldera de condensación de forma obligatoria, en el caso de que sea una caldera. En el caso de calentadores de agua no es necesario que sea de condensación, no es obligatorio. Pero bueno, normalmente las calderas es lo que actualmente se está instalando más, ¿no? Y como el edificio está diseñado ya desde el principio, pues tenemos menos problemas a la hora de situar y de localizar la chimenea colectiva. Luego está otro caso, que es el de renovación, donde, aunque el RITE dice que se debe evacuar por cubierta, hay una excepción, se puede hacer por fachada, en determinados casos, que también iremos viendo, pero también tiene sus problemáticas y sus desventajas, ¿no? Aquí en la renovación es donde hay más problemática, porque realmente tenemos un parque de calderas instaladas en España pues, de aproximadamente 9 millones de unidades, de las cuales solo el 15% es de condensación. Por tanto, el resto de calderas que tenemos pues, es variopinto, ¿no? De atmosféricas, atmosférico forzado, calderas estancas. Hay una mezcla en función del tiempo que tenga esa caldera, ¿no? Y entonces nos encontramos pues, realmente pues, con dificultades, ¿no? E iremos viendo cómo podemos sobrepasar, ¿no? También es importante recordar que, aunque sea un caso de renovación, la caldera nueva que debemos instalar tiene que ser de condensación, igualmente. Bueno, esto lo iremos viendo, lo iremos detallando. Empezamos primero, como decía al principio, dejando claro bien cuáles son la definición y los tipos de calderas, de chimeneas colectivas. En primer lugar, la definición es bastante sencilla, ¿no? Es una chimenea en la que el conducto de evacuación de los gases es colectivo. Es decir, la toma de aire no tiene por qué serlo. Puede serlo en algunos casos o en otros no, se toma de forma independiente, pero el conducto de evacuación de gases sí que debe ser siempre colectivo en este tipo de aplicaciones. Ese tipo de chimeneas me refiero, colectivas. Los aparatos se conectan siempre al tramo vertical en diferentes pisos, con un máximo de 2 por planta. Y es una solución habitual para calderas murales de gas. Y también es importante señalar que cada aparato tiene su propio conducto de unión independiente. No estamos conectando varios aparatos a otro conducto de unión y a su vez a la chimenea colectiva, sino que cada uno tiene su forma independiente. Vale, hay que distinguir entre 2 principales tipos, ¿no? En función de la localización de la toma de aire. Tenemos que distinguir entre chimeneas colectivas equilibradas y chimeneas colectivas no equilibradas. Empezando por las primeras.
¿Qué denominamos equilibrada? Pues el tipo de chimenea en la que la evacuación de gases y la toma de aire se realiza en la misma zona de presión. Esto es básicamente en el terminal vertical, en la parte superior de la chimenea, de forma que los efectos del viento se ven compensados. Porque si tenemos un viento fuerte, digamos, en esa zona, empeora la salida de gases, pero por otro lado también favorece la toma de aire, entonces se compensan. Los terminales que se instalan en ese tipo de chimeneas tienen que tener unas características especiales, características aerodinámicas testadas para asegurar que funcionan bien con viento y sin viento. También se tiene que testar la recirculación, porque al estar los dos puntos próximos, ¿no? Que obviamente siempre la evacuación de gases se produce superior a la toma de aire, pero debe tener pues, una serie de discos, de distancias que eviten recirculación de humos al aire. La chimenea puede ser concéntrica o con dos conductos en paralelo. Es decir, no hay que pensar que equilibrada significa siempre una chimenea concéntrica, en la que los humos van por el conducto interior y el aire va por el exterior. No, pueden ser paralelos. Lo importante es que el terminal sí que sea común, sí que los dos puntos de gas y de aire sean próximos. Pero bueno, en lo habitual, en lo que tenemos aquí en España, lo más habitual es que cuando una chimenea es equilibrada, sea concéntrica. En este tipo de chimeneas pueden conectar un máximo de 10 aparatos y un máximo de 10 plantas. Es decir, si tenemos 10 plantas, como mucho podemos poner un aparato por planta. Si tenemos 5 plantas, podríamos poner hasta dos aparatos por planta. Bien, dentro de las chimeneas equilibradas podemos encontrar dos tipos, ¿no? Chimeneas concéntricas, dos paredes sin aislar, como se puede ver aquí a la izquierda, ¿no? Directamente en la toma no hay ningún aislamiento intermedio entre los gases y el aire, y por otro lado la de triple pared, ¿no? Que sí que tiene un aislamiento. Estas de triple pared se utilizaban hace más tiempo, ¿no? Cuando en calderas estándar, ¿no? La temperatura de humos es mayor, es más elevada, para evitar que la temperatura de los gases se transmitiese al aire, ¿no? Y perjudicase el tiro. En este caso, a día de hoy, todas las que se instalan son de dos paredes, y más sabiendo que utilizamos calderas de condensación donde la temperatura de humos realmente es baja. Este tipo de chimenea de dos paredes está permitida por la norma, en caso de aplicación de gas, temperaturas de menos de 160 grados y potencia total conectada de 400 kilovatios, que bueno, normalmente estos casos siempre los cumplimos, ¿no? con las calderas murales actuales. Bien, luego pasamos a lo que es una chimenea colectiva no equilibrada. En este caso, la toma de aire y la evacuación de gases no están en la misma zona de presión. Normalmente la toma de aire está por fachada, ¿no? De forma que los efectos de viento no están compensados. Es decir, puede haber más problemas de funcionamiento, porque en caso de que, por ejemplo, el viento esté impactando contra una fachada, estará, digamos, donde se toma el aire, y en la cubierta pues el terminal está protegido por una serie de obstáculos, pues se pueden producir descompensaciones. Eso es por ello por lo que en la norma se permite conectar un máximo de 10 aparatos, pero con un límite de 5 plantas. ¿Os acordáis? En la equilibrada eran 10 plantas, aquí son 5, para intentar que estos efectos diversos por el viento pues no impacten demasiado en el funcionamiento de las calderas. Como la toma de aire es distinta, ¿no?, de la evacuación de gases, pues tenemos distintas opciones, ¿no? Puede ser un conducto independiente, como podemos ver en la imagen de arriba, ¿no? La caldera se instala con formato biflujo, ¿no? Por un lado la evacuación de humos, la chimenea colectiva, y por otro lado la toma de aire por fachada, o puede ser a través como de un conducto concéntrico, como se ve en la parte inferior de la imagen, en la que el conducto de unión de la caldera va hasta el entronque de la T, y es en el entronque de la T donde tenemos unas aberturas por la que el aire se toma. Pero son básicamente estas dos posibilidades. Es más segura la opción con conducto de unión concéntrico, ¿no? Porque el interior de la casa, el conducto de unión está protegido. Es decir, los gases, en caso de que hubiese fugas en el conducto de gases, tenemos el conducto de aire rodeando, y por tanto esas fugas irían al aire, ¿no? Podría hacer que la caldera funcionase peor,
pero no irían a la estancia, ¿no? En el caso de arriba, pues sí que si hay problemas de fugas en el conducto de humos, van directamente a la estancia donde está instalada la caldera. De todas formas, ambas están permitidas en España, se pueden instalar las dos configuraciones. Y bueno, simplemente remarcar que las calderas atmosféricas que toman el aire de la estancia donde están instaladas ya no están permitidas. Hace unos añitos, y también pasa lo mismo con los calentadores, ¿no? Los calentadores sí que hasta hace poco, realmente. En algunas comunidades estaba prohibido, como en Madrid, pero realmente hasta hace un año, hace 2 años, los calentadores todavía podían ser, en caso de reposición, podían ser atmosféricos. Ahora ya no. Esa barbaridad, digamos, ya está erradicada, cosa que es buena para la seguridad de todos. Bien, quería pararme un poquito en el dimensionamiento de estas calderas, de estas chimeneas, porque hay que distinguir, pues, hay que distinguir bien las distintas modalidades de cálculo que tenemos. El cálculo de diámetro se hace según una norma europea, la 13384 parte 2, la norma que se aplica en todo el territorio de la Unión, y eso es obligatorio hacer el cálculo de acuerdo con esta norma. Se aplica tanto a las chimeneas equilibradas como a las no equilibradas, es decir, están todas las posibilidades cubiertas. Y en esta norma nos obliga, digamos, a comprobar el correcto funcionamiento en todas las condiciones de trabajo y posibilidades. Es decir, por ejemplo, funcionando todas las calderas a potencia nominal, todas las calderas a potencia mínima, una potencia nominal y el resto a potencia apagadas. Y las distintas posibilidades, ¿no? De primer piso, segundo piso, tercero. Es decir, es un cálculo complejo, iterativo, y para ello utilizamos un software que, bueno, en nuestro caso es el del DINACALC 4.3, que aprovecho para comentar que lo tenéis libre, de descarga gratuita en nuestra página web para hacer los cálculos. Es muy intuitivo y muy sencillo. De todas formas, bueno, nosotros podemos hacer los cálculos dentro de nuestra oficina técnica, da ese servicio también de forma gratuita. Bien, hay que distinguir 2 tipos de cálculo. Por un lado, el cálculo en el que la chimenea colectiva se dimensiona en tiro natural, ¿vale? Es decir, todas esas condiciones que he hablado antes, ¿no? de posibilidades de funcionamiento, potencia mínima, potencia máxima, una apagada, todas esas posibilidades, siempre se asegura que la chimenea colectiva esté trabajando en tiro natural, siempre. Es una condición de cálculo. Por ello, la chimenea colectiva no tiene por qué ser de clase P1 de presión, es decir, con una clase N1, una chimenea para trabajar en tiro natural, es suficiente. Ojo, hay que distinguir entre la chimenea colectiva y el conducto de unión, porque en el conducto de unión sí que puede haber sobrepresión, podría haber sobrepresión. Y por tanto, ese conducto de unión sí que tiene que ser clase P1 como mínimo, es decir, de hasta 200 pascales de presión. Y las calderas deben vencer esas pérdidas de carga del tramo de conducto de unión, pero únicamente ese pequeño tramo. Ya una vez que los gases llegan a la chimenea colectiva, como esta está generando tiro natural, ya no es necesario que la caldera venza esas pérdidas. Es decir, aquí a veces hay confusión, porque se piensa que como el conducto de unión ya tiene sobrepresión, o que la caldera realmente tiene un ventilador y puede vencer pérdidas de carga, pues se piensa que ya la chimenea colectiva está dimensionada en sobrepresión, y no es así. No. Este caso son dimensionamiento de chimeneas colectivas en tiro natural, independientemente de la caldera que tengamos. Vale. Para poder instalar calderas en esta configuración, necesitamos que estén clasificadas como, si es una chimenea equilibrada, como C4, 2 o C4, 3. ¿Vale? El 2 y el 3 pequeñitos que hay al final son simplemente la posición del ventilador dentro de la caldera, por tanto no afecta. El 4 realmente es el tipo de chimenea, que es una chimenea equilibrada. Y en el caso de que la chimenea no sea equilibrada, pues la clasificación es C8, y C8.2 o C8.3. Normalmente las calderas que valen para una también valen para la otra, ¿no? En las fichas técnicas aparecen ambas posibilidades. Y no es necesaria la clapeta antirretorno, porque, como hemos dicho, está calculada en tiro natural, por tanto, los humos siempre van hacia arriba y no se van a meter en los conductos de unión de las otras calderas. Por tanto, no es necesaria una clapeta antirretorno. Bien. Cálculo en sobrepresión. Esta es la otra posibilidad, que es más reciente,
en la que en este caso calculamos la chimenea colectiva para que pueda haber sobrepresión en casos determinados, normalmente cuando están funcionando todas al mismo tiempo. Si está funcionando una sola, pues como el diámetro obviamente es el mismo, pues estará funcionando con tiro natural. Pero se calcula eso, para que pueda haber en determinados momentos sobrepresión. Por tanto, la chimenea colectiva ya tiene que tener una clase de presión mínima P1. 200 pascales, perdón, tiro natural, no, aquí está, aquí hay una rata. 200 pascales en sobrepresión. Y el conducto de unión, pues como si ya en las de tiro natural teníamos sobrepresión, pues en este caso también, ¿no? Es el mismo tipo de conducto de unión. Un punto importante, las calderas deben estar certificadas para esta opción. No van en las calderas C4, 3 que hemos visto antes, ¿no? Sino que en este caso las designaciones son distintas. Realmente, aquí podéis ver 4, ¿no? C43P, C42P, C102 y C103. Las oficiales y las realmente vigentes son las C10 y C102 y C103. Inicialmente, cuando las calderas se empezaron a certificar para esta aplicación, les empezaron a denominarlas como P. Pues algunas, esto empezó sobre todo en Francia, y algunas de fabricantes franceses pues pueden tener a lo mejor esta designación todavía. Lo digo para que lo sepamos, ¿no? Pero realmente las nuevas lo que deben poner son C10.2 y C10.3. En el caso de chimeneas no equilibradas, que también se pueden dimensionar en sobrepresión, pues aquí todavía no tiene una designación nueva, C82P y C83P. Vale, en este caso es importante que sí se instale una clapeta antirretorno, porque al estar la chimenea en sobrepresión podría haber recirculación de unas calderas a otras, calderas que están funcionando a otras que están apagadas. Por tanto, es obligatorio instalarlas y está suministrada por el fabricante de la caldera. También no puede quedar ninguna conexión abierta. Esto, en caso, por ejemplo, en el que en un edificio se instala la chimenea colectiva y las calderas se instalan pues, conforme se vayan habitando los edificios, ¿no? No es un caso muy habitual aquí en España, pero puede ser, ¿no? En ese caso, todas las conexiones, todas las T's que no tienen todavía una caldera conectada deben tener una tapa. Por eso nosotros, por ejemplo, suministramos con todas las T's de este tipo de gama una tapa, para que ya pues, queda perfectamente sellado. En el caso también de que haya un mantenimiento o de que se cambie la caldera, siempre que se desconecta la caldera es necesario colocar la tapa. Por tanto, esa tapa hay que conservarla, no se puede tirar. Y finalmente, también nos indica la norma que debemos instalar una placa de instalación, como se ve aquí en la imagen. Es una pequeña etiqueta cerca de donde se conecta la T, donde se conecta la caldera a la T, para que en caso de que haya una reposición, pues cuando la caldera se haya estropeado, que sepa el instalador para qué diámetro está calculado, para qué potencia está calculada esa chimenea, para que respetemos siempre ese mismo dimensionamiento, ¿no? Bien, aquí podemos ver en la imagen una comparativa entre los diámetros que nos salen. Obviamente, a la chimenea colectiva que se dimensiona en sobrepresión va a tener un diámetro más pequeño. Por ejemplo, 5 plantas, ¿no? Pues si en una chimenea tradicional, ¿no? El tiro natural era un diámetro 200, 360, aquí, pues con la de sobrepresión pasamos a 125, 200. Como veis, el diámetro pues baja bastante, con lo que nos reduce el espacio, o sea, tiene una serie de ventajas. Pero bueno, es importante siempre tener en cuenta la caldera que voy a instalar. No vale para todas las calderas de condensación. No es, como la mayoría de las calderas de condensación sí que están pensadas para poder trabajar en chimeneas colectivas en tiro natural, en sobrepresión no es lo mismo. Sobrepresión hay que verificarlo bien en la ficha técnica y en caso de dudas, pues consultar con el fabricante de la caldera. Continuamos explicando unos pequeños requisitos de instalación que indica la norma. La norma de aplicación en chimeneas, como sabéis, en España es la UNE 123.001, que está citada en el RIGLO y también en el RITE, por tanto es de obligado cumplimiento, y tiene unos apartados de diseño específicos para las chimeneas colectivas. No son muchos requisitos y son algunos bastante obvios, ¿no?
En el primero en concreto, pues la chimenea debe ser trazado vertical y sección constante, ¿no? Solo están permitidos los desvíos máximos de 45 grados si la chimenea está dimensionada en sobrepresión. En caso contrario, si es tiro natural, pues tendría que ser totalmente recta, totalmente vertical. El remate superior debe funcionar como aspirador estático para favorecer el tiro. Todos los terminales que nosotros suministramos tienen esta cualidad. Y una cosa importante, el colector en su base hace el efecto de tiene tres funciones. En primer lugar, para recoger pues, condensados y aguas pluviales, agua de lluvia que pueda haber entrado en la chimenea, para evacuarlas a través de un desagüe. Pero por otro lado también sirve de registro de inspección y limpieza. Por tanto, es muy importante que se pueda acceder a la base de la chimenea. Nos hemos encontrado muchos casos en los que, sobre todo en obra nueva, las chimeneas se instalan por patinillos o galerías de obra y no hay ningún acceso a la base. Entonces, si hay cualquier problema, si hay que limpiar, si hay que inspeccionar, no se puede, se tiene que romper la pared, ¿no? Se tiene que romper el patinillo. Por tanto, es importante que siempre se deje una puerta de acceso, un registro, para poder acceder a la base de la vertical y poder hacer tareas de mantenimiento, de limpieza, de inspección. Esto es muy importante, porque además vemos que en la práctica muchas veces no se respeta y luego crea pues, costes adicionales, ¿no? Y luego la tercera función, que también es importante, es la de servir de cortatiros, ¿no? Solo en el caso de que sea una aplicación dimensionada en tiro natural. Aquí podemos ver en la imagen el efecto del cortatiros en una chimenea equilibrada, aquí a la izquierda, de forma que si el tiro de la parte de los humos es excesivo, pues aspira parte del aire, la toma de aire, y por un lado reduce el tiro, y por otro lado ayuda a tomar el aire para las calderas, ¿no? Está en contacto, digamos, los dos conductos. En el caso de chimeneas no equilibradas, solo tenemos conducto de evacuación de gases, pero si la chimenea es muy alta, de más de 18 metros, pues debemos instalar este colector que tiene unas perforaciones, de forma que permite que aire del exterior entre, en caso de cuando hay un tiro excesivo, entra solo, ¿no? Y enfría los gases y por tanto reduce el tiro y compensa, ¿no? Es decir, este es el efecto también del colector. Como veis, el colector en las chimeneas colectivas es un elemento importante y debemos instalarlo bien. En el propio, volviendo un poquito a las chimeneas equilibradas, realmente en los dos casos el colector es regulable, es decir, se puede mover hacia arriba y hacia abajo, que se deja en su posición en el momento de hacer la puesta en marcha de las calderas, para poder regular también la toma de aire que es necesaria, es decir, dejar más abertura o menos abertura. Bueno, en el caso de calderas de condensación, que en este caso es ahora mismo siempre, ¿no? Pues debemos dejar 1 metro por debajo de la última T. ¿Esto de dónde viene? ¿Por qué la norma nos exige este requisito? Que puede ser un poquito extraño a primera vista, ¿no? Bueno, como hemos visto, el colector de hollín tiene una conexión en la parte baja con los dos conductos, ¿no? Entonces, en el caso de calderas de condensación, los ventiladores que tienen este tipo de calderas son más potentes que las antiguas, ¿no? Porque al tener una temperatura de humos más baja, pues necesitan, digamos, vencer las pérdidas del conducto de unión con más fuerza. Entonces, con esa velocidad que vienen los gases, si tuviésemos el colector de hollín situado justo debajo de la T, podría haber recirculación de gases a través de la parte baja, ¿no? Hacia la toma de aire. Entonces, para evitar eso, se aleja el colector de hollín 1 metro, de forma que los humos, bueno, pueden a lo mejor bajar pues hasta la parte media, pero luego ya por el propio tiro natural, pues ya sube, ¿no? Esto es el motivo, digamos, de que exista este requisito en la norma. Bien, y pasamos ya, después de toda esta explicación, ¿no? Para que tengamos claro cómo funcionan los requisitos y las definiciones de chimeneas colectivas, vamos a pasar a explicar qué soluciones, qué gamas tenemos disponibles para el caso de obra nueva y para el caso de renovación. En primer lugar, soluciones para obra nueva. Pues el producto más habitual es el del Dynagas 2 paredes, ¿no? Una chimenea equilibrada, concéntrica, sin aislamiento intermedio,
y en el que pues, podemos utilizar el cálculo, un sistema tradicional, es decir, tiro natural o sobrepresión. La gama es distinta porque las aplicaciones, porque el diseño constructivo es distinto, pero digamos que se puede utilizar. Normalmente esta chimenea se instala por el interior de los edificios, por patinillos. Como es obra nueva, pues ya se puede en la fase de diseño dejar la previsión, ¿no? Este tipo en el caso de que la chimenea en sobrepresión, que sería nuestra gama Dynagas 2 paredes sobrepresión, la chimenea, en las uniones entre elementos deben tener junta de estanquidad, tanto en el interior como en el exterior. Aquí es importante, al estar la chimenea dimensionada en sobrepresión y realmente el aire está en depresión porque está siendo aspirado, ¿no? Pues se está como facilitando que si hay fugas, pues vaya humos hacia el aire, ¿no? Y perjudicando el funcionamiento de las calderas. Por eso es importante que tenga una junta de estanquidad buena y que esté instalada correctamente, ¿no? Es una gama mucho más técnica, digamos, que la de tiro natural, ¿no? Realmente si hay fugas, pues son en sentido inverso, ¿no? Entonces, bueno, la gama está preparada para, en todas sus piezas, las T, las conexiones, las soldaduras, todo está pensado para poder trabajar en condiciones de sobrepresión. Aquí veis un ejemplo de una instalación en la que todavía no se ha realizado el cerramiento, lo que va a hacer el patinillo, para configurar el patinillo. Normalmente se utiliza acero galvanizado en la pared exterior, porque eso es un montaje interior y no necesita realmente acero inoxidable, ¿no? Lo que sí es importante, obviamente, es que todo el conducto de humos, el conducto interior, al estar pensado para calderas de condensación, sea acero inoxidable AISI 316L. Y aquí veis una imagen pues, de los terminales, ¿no? Son distintas columnas de Dynagas por capaldes, ¿no? Normalmente. Y pues aquí, como veis, el terminal, no sé si se aprecia en la foto, pero bueno, tiene una parte que está perforada, que es la toma de aire, y luego está aquí la parte superior del sombrerete antiviento para la evacuación de gases. Hay una separación de 60 milímetros, de 60 centímetros más o menos, para evitar recirculación de humos a la parte de gases. Luego, otra gama llamada Dynagas solo evacuación. En este caso es una chimenea no equilibrada, es decir, es una chimenea básicamente colectiva, es una chimenea colectiva, pero como si fuese realmente es una doble pared, ¿no? Un D, un W, en función de si es tiro natural o sobrepresión. Y el conducto, la T, en su entronque, pues es un entronque de simple pared, porque realmente nos vamos a conectar con un conducto individual, como podéis ver en la imagen, a la T. Y el otro, y necesitamos otro conducto individual también para la toma de aire, que normalmente se realiza a través de fractal. Este es un montaje también en el que la chimenea normalmente va por el interior. No podemos tomar el aire desde el entronque de la T, porque la T está también en un patinillo. Por tanto, no se puede, ¿no? No se puede conectar el aire ahí. Tenemos que cogerlo del exterior a través de fachada. Y podéis ver, por ejemplo, pues, se ven en las conexiones de las T, ¿no? Pues los entronques en simple pared. Luego tenemos la otra versión, que es el Dynagas montaje exterior, ¿no? Tanto para trabajar en tiro natural o para trabajar en sobrepresión. Son gamas distintas, también con una de sobrepresión tiene junta, materiales y soldaduras todas pensadas para trabajar en esta aplicación. Pero bueno, en este caso, como veis en la T, pues tiene unas aberturas, ¿no? Unas aberturas que hacen que se pueda tomar el aire y ya con un conducto de unión concéntrico, pues llegar hasta la caldera. Estos conductos de unión concéntricos normalmente son en polipropileno, y bueno, ya haremos un webinar, está previsto un webinar también para explicar todas las conductos de unión y también todas las evacuaciones individuales en polipropileno, pero no es el tema de hoy. Bien, aquí veis también en la foto un ejemplo de instalación, en la que en este caso, en concreto, si os fijáis, hay dos entronques por T,
son entronques a 90 grados, están en un pequeño ángulo, para conectar pues, con 2 calderas por planta. Bien, y ahora vamos a dedicar un poquito más de tiempo ya para hacer al último capítulo, que es el de soluciones en renovación. Bien. Porque aquí tenemos realmente una problemática, ¿no? Tenemos que ir sustituyendo pues, todas las calderas antiguas que tenemos en España. En el que, como os decía al principio, se estima que hay unos 9 millones de calderas, de las cuales solo el 15% es de condensación. Y la tasa de reposición también se estima en un 4%. Es decir, haciendo cálculos, se tardará aproximadamente entre 20 y 25 años en reponer todo a este ritmo, si no se incrementa porque el gobierno a lo mejor ponga soluciones o por lo que sea. Si seguimos este ritmo, vamos a tardar entre 20 y 25 años en sustituir todas las calderas antiguas que tenemos. Por tanto, es una solución a la que debemos prestar bastante atención, ¿no? Y la que tiene mucho recorrido, ¿no? Porque aunque bueno, pues, en obra nueva las tendencias estén cambiando y se vayan utilizando otro tipo de equipos, en renovación las calderas pues ahora mismo hay una solución realmente económica y eficiente que sea distinta a una caldera de condensación. Entonces, realmente tenemos ahí un mercado para rato, pero hay que hacer las cosas bien y ofrecer las soluciones adecuadas para no tener problemas, ¿no? Entonces, a día de hoy realmente nos podemos encontrar con 3 posibilidades, ¿no? Tenemos, por un lado, calderas atmosféricas de tiro natural. Estas son las más antiguas, en las que la evacuación es tiro natural y la toma de aire se realiza en la propia caldera, en la propia estancia. También son las más peligrosas. Podemos encontrarnos también una evolución de las calderas atmosféricas en las que ya hay un ventilador, de forma que el tiro esforzado son un poco más seguras porque no permiten retorno, ¿no? de los humos hacia la estancia. Las formas también siguen siendo peligrosas. Y por último tenemos la última generación antes de llegar a las calderas de condensación, que son las calderas estancas, ¿no? Toman el aire también del exterior del edificio, pero la evacuación de humos pues, sale del edificio a baja temperatura o a temperatura estándar, pero no de condensación. Entonces, ahí la problemática donde surge, en que no se realiza la sustitución al mismo tiempo, normalmente, ¿no? En cada piso vive un propietario distinto y la caldera pues, se van sustituyendo conforme se van estropeando, ¿no? No todas a la vez en el mismo edificio, en la misma columna al menos de chimeneas colectivas. Por tanto, pues eso realmente complica, ¿no? Complica la sustitución. La pregunta realmente que nos surge es si la chimenea, una caldera, por ejemplo, estanca, estaba conectada a una chimenea colectiva y ahora necesito cambiar esa caldera estanca por una de condensación, ¿puedo realizar la conexión directamente a esa chimenea colectiva que ya tengo? Porque si fuese posible, esto sería lo más fácil. Pues vamos a intentar responder a esa pregunta. Por un lado, vemos ¿qué nos dice la norma, ¿no? La 123.001 nos dice, ojo, no se puede conectar a una misma chimenea calderas de tiro natural y de tiro forzado. Bien, las de calderas de condensación tienen un ventilador, tienen tiro forzado. Si tenemos todas las calderas atmosféricas de tiro natural que tengamos ahora mismo instaladas en España, pues no se pueden conectar a la misma chimenea con calderas de condensación. Por tanto, ya pongo una X a las calderas de tiro natural, atmosféricas de tiro natural. Por otro lado, la misma norma me dice, no se pueden conectar a la misma chimenea calderas atmosféricas y estancas al mismo tiempo. Lo mismo, las calderas de condensación son estancas, las calderas atmosféricas, aunque sean de tiro forzado, tampoco puedo mezclarlas. Por tanto, otra X. Y la pregunta, ¿no? Con las calderas estancas, ¿no? Porque las calderas estancas de baja temperatura, por ejemplo, son estancas, por otro lado son atmosféricas y por otro lado tienen tiro forzado, tienen un ventilador, ¿no? Aquí la norma no dice explícitamente que no se pueden conectar con las calderas de condensación, pero hay que tener en cuenta los siguientes otros requisitos que sí dicen, ¿no? Por un lado, que las calderas de condensación requieren que la pared interior de la chimenea sea de acero inoxidable 316L o de polipropileno. Es lo habitual en calderas estancas, en chimeneas, digamos, colectivas instaladas hace unos años,
para calderas de baja temperatura? Pues que fuesen de 304. Porque al no haber condensación no era necesario un 316L. Por tanto, lo más probable es que en las calderas de condensación, en esas chimeneas colectivas ya instaladas, no podamos conectar las de calderas de condensación. Por otro lado, el dimensionamiento tiene que ser adecuado. O sea, el diámetro que está instalado tiene que poder estar adaptado a las nuevas características, ¿no? De potencia, de temperatura de humo, sobre todo, ¿no? Sobre presiones máximas, etc., ¿no? Esto también, normalmente, obviamente, la chimenea que se instaló en su momento, pues estaba pensada para las calderas estancas que se instalaron en su momento, no para las de condensación que iban a venir. Por tanto, bueno, no podemos realmente instalar esas calderas de condensación a las mismas chimeneas. Se plantearon en algunos momentos determinados instalar extractores en cubierta. Es decir, bueno, pues vamos a meter un extractor para asegurar que siempre la chimenea esté en tiro natural y evitar problemas, ¿no? Bueno, esto no evita el problema de las condensaciones, ¿no? Y luego que la seguridad de toda la chimenea depende básicamente de que esté funcionando el extractor, ¿no? De que no se pare, de que no se atasque, se decía así, un mantenimiento, unos dispositivos de seguridad que alerten. Es una instalación más compleja y sobre todo, ¿quién se hace cargo de ello, ¿no? ¿Quién asume la responsabilidad de que eso funcione o no? ¿Los fabricantes de las calderas, el de la chimenea, la comunidad? Bueno, es una situación complicada. Por tanto, no se recomienda esa solución. También hay otro planteamiento, ¿no? Que es, bueno, puedo plantear, por ejemplo, cambiar la chimenea que tengo ahora mismo instalada por otra nueva, pero claro, no voy a cambiar todas las calderas de golpe. Voy conectando, las conecto todas a la vez, algunas son de grande condensación y otras son todavía existentes de baja temperatura. ¿Es posible esta solución? Bien, pues por el cálculo no se puede realmente predecir el comportamiento real porque es una situación dinámica, es decir, empezamos con un número determinado de calderas de condensación conectadas, pero con el tiempo se van a ir cambiando y va a ir aumentando. Por otro lado, no tenemos una seguridad real de que los condensados de unas calderas vayan a afectar, en cuanto a corrosión, a las otras calderas. De esto tienen más experiencia en Holanda, que llevan muchísimos años ya con calderas de condensación, con los primeros, y esta problemática ya se la encontraron hace unos años, ¿no? Y entonces, la experiencia de ellos es que al principio, cuando tú tienes solo una caldera de condensación conectada, pues puede funcionar, funciona y realmente no pasa nada, ¿no? Pero conforme vas aumentando el número de calderas, empieza a haber interferencias entre ellas. Unas de condensación empiezan a afectar a las estancas que no son válidas para las condensaciones, los conductos de unión se empiezan a corroer, empieza a haber problemas, ¿no? Y cuando hay problemas, ahí surge el problema de la responsabilidad, ¿no? ¿Quién es el responsable de conectar esas calderas? ¿De quién se hace cargo? ¿El fabricante de la caldera de condensación? ¿El instalador? Hay problemática, ¿no? Por tanto, es algo que tampoco se recomienda, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión tenemos? Pues que no podemos realmente utilizar la chimenea instalada. Entonces, hay que ver otras alternativas. En el RITE, en este caso, nos dice, bueno, en último caso, si no tienes otra solución, puedes instalar una caldera evacuando por fachada, siempre y cuando sea de bajo NOx, de clase 5, sea de gas y de una potencia menor de 70 kilovatios. Bueno, las calderas de condensación todas cumplen estos requisitos. Bien, entonces, como solución de último recurso, pues es posible, ¿no? Si no encuentro la opción de conectar, si no puedo conectarme a la chimenea colectiva y no tengo otra opción, pues evacúo por fachada, ¿no? Pero tenemos la problemática de los penachos, ¿no? Se puede ver en la imagen. Las calderas de condensación, como su nombre indica, condensan, ¿no? Y esa condensación se produce en tiene vapor de agua, ¿no? Los humos, mucho contenido en vapor de agua, por tanto, se ve mucho más que en las antiguas calderas estancas, ¿no? Tienen una temperatura de humos más alta. Entonces, si es una caldera de condensación, pues, bueno, pues a lo mejor es más, se disipa más, ¿no? Pero imaginemos que en un patio interior, pues empiezan todas las calderas que empiezan a sacar por fachada, ¿no? Los humos, y claro, eso al cabo de un tiempo, cuando todas las calderas sean de condensación, pues realmente lo que vamos a tener es ahí una humareda blanca, un vapor de agua corrosivo, además,
que va a ir creando problemas de convivencia entre los distintos vecinos y además si hay tendederos, pues con mayor razón, la ropa, bueno, en general, que es una solución temporal, pero nunca es una solución realmente a largo plazo. Por tanto, nosotros siempre recomendamos evacuar por cubierta. Y para ello, ¿cómo? Pues instalando una nueva chimenea colectiva. Una chimenea colectiva que lo ideal es que sea en sobrepresión, porque como veis, los diámetros, en la comparativa que vimos anteriormente, pues 5 plantas, realmente es un diámetro 125, ¿no? Es un diámetro pequeño, es como de una bajante de aguas pluviales, ¿no? Es decir, es más fácil encontrar un sitio por el patio interior o por la fachada en la que instalar una nueva chimenea y en la que poco a poco nos vamos conectando conforme los propietarios, los usuarios van teniendo que cambiar su caldera, pues se van conectando. Y soluciona el problema de los humos y de las mezclas entre vecinos y lo hacemos de una forma además pues muy sencilla y muy limpia, ¿no? ¿Cuándo se debe hacer? Pues en el momento en que el primer vecino tiene que cambiar su caldera, ¿no? Ahí lo difícil en esta solución es poner a la gente de acuerdo, ¿no? A la comunidad de acuerdo. Pero la experiencia que tenemos es que una vez se explican los motivos y se indica, bueno, y a lo mejor no es con el primero, pero con el segundo, conforme ya el problema de los humos se empieza a hacer perceptible a todos los vecinos, pues es más fácil que se pongan de acuerdo, ¿no? Para, entre todos, pues instalar una chimenea nueva colectiva y ya, pues con el tiempo se van conectando, porque es mucho más complicado obligarles a cambiar la caldera cuando realmente está funcionando, es un coste mucho mayor, ¿no? Es una chimenea que ocupa poco espacio, se monta rápido y realmente no hace falta andamio, se puede hacer con los polvos verticales, digamos, trabajos verticales y evitamos realmente con un coste realmente asumible, ¿no? Por tanto, esta es nuestra recomendación, ¿no? Y la gama más habitual es la Dynagas sobrepresión solo evacuación, ¿no? De forma que la chimenea que instalamos es simplemente para evacuar los humos. Podríamos también instalar una chimenea equilibrada, ¿no? 2 paredes, pero bueno, como ocupa más espacio, pues normalmente es más habitual instalar la solo evacuación, ¿no? Y la toma de aire pues se sigue haciendo por fachada porque ahí no interfiere. Aquí vemos un ejemplo de una renovación hecha así, ¿no? Como veis aquí, la mayoría de los entronques, bueno, están todavía sin conectar, ¿no? Pero ya se ha instalado la chimenea, son en este caso 2, una para cada lado de las viviendas, ¿no? Y poco a poco se irán conectando, ¿no? Una solución limpia y como veis, pues tampoco ocupa tanto espacio, ¿no? Esta es otra opción en la que sí que en este caso pues ya se han conectado la mayoría de ellos y por nuestra experiencia, llevamos ya varios años promocionando esta solución, pues es muy satisfactoria, ¿no? La gente queda contenta y realmente se da solución al problema de la sustitución, ¿no? Existe esta posibilidad. Bueno, antes quiero remarcar que estoy poniendo énfasis un poco en el Dynagas sobre presión porque ocupa menos espacio, pero en el caso de que no tengamos disponibilidad de calderas con esta certificación también se puede poner en tiro natural. Es decir, es una solución válida para ese con tiro natural también. No tiene por qué ser necesariamente sobre presión. La sobrepresión es la mejor porque ocupa menos espacio, pero no es la única. Y luego tenemos otra, por último, ya para terminar, una última opción, que es la de renovación shunt. Esta realmente es mucho más complicada de llevar a cabo porque está pensada para chimeneas colectivas de obra, ¿no? Tipo shunt, en el que estaban normalmente instaladas calderas atmosféricas y en la que aquí realmente lo que se hace es entubar una chimenea en simple pared por todo el shunt, por el conducto, digamos, principal del shunt. Luego es necesario romper el conducto auxiliar que tenían, hacer un pequeño agujero para poder sacar a través de ahí el conducto de humos, ¿no? El aire lo toma de los huecos que quedan, ¿no?, entre la chimenea y el shunt. Esta es más difícil de llevar a cabo porque sí que exige que todas las calderas se cambien al mismo tiempo. Claro, yo voy a
inutilizar el suente existente, metiendo uno nuevo, una chimenea nueva. Por lo tanto, todas las calderas se tienen que cambiar al mismo tiempo. Es una solución que no ocupa espacio en patios de ventilación y en fachada, es una solución muy limpia, pero claro, tiene esa problemática, ¿no? Pero de todas formas está ahí porque a veces, pues, a lo mejor en viviendas comunitarias o donde el propietario es único, ¿no?, de todas las calderas, y pues se puede plantear esa opción, ¿no? Realmente es más minoritaria que las que hemos indicado anteriormente.